Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentarles este video tutorial para realizar la actividad integradora comparando historias. ¿Qué vamos a analizar acá? Vamos a analizar la literatura dramática, recordando que esta es diseñada exclusivamente para una obra teatral. Precisamente vamos a abordar algunos elementos que nos permitirán realizar con mayor facilidad esta actividad. Ok. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word, ¿ok? En el que describirás la estructura de una obra dramática, como se menciona acá, ¿ok? Además de identificar las diferencias entre la obra literaria y la película. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a leer un fragmento de la obra de Romeo y Julieta, que está presentada en esta liga, que hacemos clic acá y nos vamos a esa dirección para que podamos nosotros visualizarla, la leemos, dónde sucede cada acto, cada escena, etcétera. Más bien vamos a ver el primer acto, la primera escena, leemos para que nos familiaricemos con el tema, ¿ok? Una vez que hayamos leído esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver una película. La vamos a comparar, solamente vamos a ver el primer acto de la película para que hagamos una comparación. Entonces vamos a ver una película adaptada de esta obra al cine, que fue creada en 1996. Les voy a poner en el foro de novedades junto con la liga para que ustedes puedan verla. ¿Okay? Para que puedan mucha inculpada sangre que manchó manos inculpadas, para que puedan ustedes darle una visualizada de la adaptación de esta obra al cine en un contexto más actual, ¿no? En términos actuales. Okay. Bueno, una vez que hayamos visto la película, ya tenemos los elementos importantes o necesarios para que podamos realizar nuestra actividad. Muy bien. Primeramente, ya leímos el fragmento, ya vimos la película y a partir de la lectura en un documento de Word vas a escribir un ejemplo de los elementos de la estructura de la obra, actos, escenas, acotaciones, diálogo y monólogo. El uso del lenguaje, cómo se implementa el lenguaje en la obra, el tema y el argumento que se puedan identificar a partir del fragmento. ¿Ok? Abrimos nuestro archivo en Word y vamos a poner nuestros datos que nos identifican. Ponemos la fecha, no se les olvide que todo trabajo académico debe llevar la fecha, el nombre del alumno o del estudiante, el módulo, que en este caso es el módulo 4, la actividad integradora, cómo se llama y dónde ustedes están haciendo esta actividad. ¿Ok? Vamos a partir del primer punto. Escribe un ejemplo de los elementos de la estructura de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, acto, escenas, acotaciones, diálogo, monólogo, lenguaje y tema. Para que ustedes, y por último el argumento, para que a ustedes les quede claro cómo funciona, vamos a ir a nuestro documento extendido de la unidad 1, ¿ok? Ese documento extendido de la unidad 1 es el que descargamos la semana pasada y que nosotros podemos visualizar ya una vez descargado, podemos leerlo para que entendamos cada elemento. Entonces, a partir de la página 30 del documento extendido, vamos a ir comprendiendo cada aspecto, ¿ok? La literatura dramática es aquella escrita para ser llevada a su representación teatral. Se denomina dramática por ser uno de los géneros prevalentes en la antigüedad y que el propio Aristóteles definió en su poética ya antes referida. Sin embargo, no solo el drama aparece como subgénero teatral, también existen la comedia, la tragedia y en los géneros menores la farsa, etc. Leemos el contenido para que nos vaya quedando claro en qué consiste la literatura dramática y vamos a analizar cada uno de los elementos enlistados en nuestra actividad. Primeramente vamos a saber qué es un acto. La literatura teatral se compone en su generalidad de 3 momentos, a veces 2, a veces 4,
que se establece desde el principio. A cada momento se le denomina acto, primero, segundo o tercero. Las pausas que se logran al representarse suelen también ser establecidas dentro del texto, desde el texto dramático. Muy bien. Entonces, al terminar cada acto se cierra el telón, al concluir el último acto se abre y se cierra para que la compañía teatral y el dramaturgo o director acuda a recibir el aplauso del público. Muy bien. Para que nosotros podamos analizar la actividad, aquí vamos a encontrar que primeramente vamos a describir dónde se celebra el primer acto. ¿Ok? Vamos a ir a nuestra escena y vamos a la página donde se nos describe la escena y vamos a ver dónde se realiza el primer acto, ¿de acuerdo? Quiénes son los protagonistas, etc. Entonces, todos estos elementos ponemos en el acto. El acto primero se celebran en tal lugar con ciertos protagonistas, etc. Ya una vez que hayamos comprendido dónde se celebra el primer acto, qué se hace en el primer acto, vamos a pasar con las escenas. ¿Qué son las escenas? Las escenas son pequeñas divisiones espaciotemporales al interior de cada acto. Se establecen fundamentalmente como momentos específicos y pueden ser determinados por la duración y el carácter de los diálogos, la temporalidad de la acción específica, si ocurren en algún momento del día o bien si el espacio cambia. Ok. Entonces, como vamos a describir el primer acto y también la primera escena, entonces, ¿qué vamos a describir aquí? ¿Cómo está ambientado el cuadro, el espacio donde se está realizando la primera escena? Vamos a describir también allí, es decir, en nuestro trabajo, acá, vamos a describir cómo está ambientado, a qué horas del día es, qué ambiente le rodea, etc. Y a continuación vamos a explicar qué son las acotaciones. Las acotaciones, al texto dramático se le conoce también en su forma moderna como libreto, es decir, el libro con los diálogos indicados, las señales específicas que deben seguir los actores, ¿ok? Actrices y gente que se encarga de la habilitación escenográfica del teatro, como los tramoyistas y los iluminadores. Esas acotaciones o anotaciones técnicas también incluyen las inflexiones de voz que deban hacer los actores al representar la obra. Es decir, esos pequeños detalles que hacen que enriquezcan la escena, esos son las acotaciones. Lo adicional, por ejemplo, si se subraya que debe gritar o que debe emocionarse o que está llorando, entonces esas son las acotaciones que vamos a ejemplificar en nuestro texto. ¿Ok? Entonces vamos a anotar también los diálogos. ¿Qué es un diálogo? Un diálogo, como su nombre lo indica, dos o más que están platicando entre una o varias personas, de diálogos entre dos o varias personas, ¿ok? Y también los monólogos es cuando una sola persona está hablando. Vamos a identificar acá, vamos a poner un ejemplo de diálogo, habla fulano, habla sutano. En el monólogo vamos a poner el ejemplo de una sola persona que está hablando. Posteriormente vamos a describir el lenguaje empleado, ¿ok? Entonces vamos a describir el lenguaje empleado, de qué forma hablan, cómo se expresan, etcétera, etcétera. Muy bien. Estamos en diálogo y monólogo y vamos a ir comprendiendo el uso del lenguaje. Cada obra representa un reto en su adaptación escénica, pues muchas de ellas fueron escritas muchos siglos atrás. Por tanto, si bien no es aconsejable una adaptación verbal a tiempos actuales, si llega a darse el espíritu de la obra, debe conservarse. Eso se le debe percibir la fidelidad al espíritu original de la obra quien es espectador o reseñista. Cada personaje debe adquirir esas inflexiones lingüísticas, habilidades expresivas y dominios de la pronunciación, etc. El tono tiene que ver con el lenguaje. En nuestra actividad vamos a describir cómo es el lenguaje. Es un lenguaje arcaico, es un lenguaje moderno. Ponemos un ejemplo de las formas de su uso, etc. ¿Ok? En el tema,
El tema es el contenido, la idea que se nos da del mensaje. Al ser el teatro uno de los géneros más antiguos, ofrece muchas opciones para nuevas adaptaciones y puestas en escena, pues las constantes de la condición humana que representa suelen ser intemporales. Las pasiones humanas que también aborda la prosa de ficción novelística o cuentística son también temáticas continuamente abordadas en el teatro contemporáneo, es lo que nos dice el concepto. Bueno, ¿qué vamos a escribir ahí? ¿Cuál es la temática, la idea del mensaje que se nos está dando? ¿Qué concepto está manejando? ¿Qué idea está arrojando? Y por último vamos a mencionar el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento nos explica de una forma más habitual que en la prosa o en la poesía. En el teatro suele hablarse de un argumento. Esto es el argumento, la síntesis de la obra. Es decir, vamos a escribir un bosquejo, una pequeña frase que extraiga la idea principal. ¿De qué se trata? ¿Estamos de acuerdo? No sé si me explico. Por ejemplo, ¿de qué se trata la película de Terminator? Bueno, en el argumento podemos decir que se hizo una máquina que se rebeló contra el ser humano y que por último hubo una guerra entre los humanos y la máquina. Eso podría ser el argumento. De esa manera vamos a hacer nuestro propio argumento o vamos a especificar el argumento de la obra. Al explicar cada uno de estos elementos, poniendo un ejemplo y explicando el tema y el argumento de la obra, hemos terminado con la primera sección. En la segunda sección lo que vamos a hacer son cuáles son las diferencias entre la obra y la película. De esta manera lo que vamos a hacer es insertar vamos a insertar una tabla. Ustedes ya saben cómo insertar. Le damos aquí en la pestaña insertar, seleccionamos la tabla y ponemos por lo menos dos columnas y unas cinco filas. Una vez que las hayamos hecho, la podemos dar formato a partir de esta opción. Okay. Seleccionamos donde dice herramienta de tabla y le damos el formato según nuestro parecer. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte de la actividad? Vamos a poner la diferencia de la obra y la película. En la obra utilizaban este lenguaje, en la película este otro lenguaje. En la obra utilizaban esta forma de vestimenta y en la película utilizaban esta otra forma de vestir, etc. Y por último vamos a poner nuestras referencias. Ya saben ustedes cómo realizar las referencias de un documento electrónico. Primeramente va el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, el año, el título, vamos a poner recuperado de y la dirección electrónica. Ok, ya saben ustedes, copiamos en la parte de arriba la dirección electrónica y que sería esta y la pegamos en la sección. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer las referencias de la película? El apellido del productor, el inicial del nombre, vamos a poner entre paréntesis la palabra productor y apellido del director, inicial del nombre del director, vamos a poner entre paréntesis la palabra director, el año en el cual se produjo, el nombre de la película, cinta cinema, bueno, el nombre de la película en este caso, el país y la productora. Ok, entonces en este caso vamos a identificar cada uno de los elementos. Esto es importante que ustedes puedan hacerlo. Repito, el apellido del productor, el nombre, la letra inicial del nombre, la palabra productor entre paréntesis, el apellido del director, la inicial del director, la palabra director, el año, el nombre de la película, el país en el cual fue realizada o producida la película y la productora o la empresa que se encargó de realizar dicha cinta. Entonces, estos son los elementos que vamos a integrar en nuestro trabajo. No se le olviden los datos que le identifican a usted como estudiante
vamos a hacer la primera actividad donde vamos a poner un ejemplo o describir el lenguaje, el tema y el argumento de esta obra en específico, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo de estos elementos, de acto, de las escenas, las acotaciones, el diálogo y el monólogo, y vamos a poner o describir el lenguaje, el tema y el argumento de la obra en específico. Por último, vamos a hacer una diferenciación entre la obra y la película y concluimos con nuestras referencias. Una vez que hayamos realizado todos estos elementos, pues naturalmente lo vamos a nombrar con la nomenclatura valga, la nomenclatura establecida y la subimos. Hemos hecho un buen trabajo. Muy bien, entonces estos son todos los elementos que contiene la primera actividad. Muchas gracias.